Santa tiene un significado mayor y profundo porque cuenta la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo según la creencia de la Iglesia Católica. Ellos celebran eso, la resurrección, muerte, todo eso. Y toman esta semana como para recordar, lo que pasó. Sí, así es. Y respetan y hacen ciertas cosas y ciertos hábitos que cada religión tiene su forma de celebrar diferente. Por ejemplo, yo soy cristiana y antes, ya no voy a la iglesia, pero antes cuando iba a la iglesia se nota. Hacen una semana de conferencias, donde recuerdan todo eso. Tal vez no somos como tan fanáticos en seguir todo al paso de la letra, pero sí se ve gente que esa semana se dedica y devota a muchas cosas y hacen promesas y tantas cosas. Pero siento que a través de los años, Charlie, se ha perdido ese respeto, la cultura y sobre todo el respeto de la Semana Santa. Llega la Semana Santa y, por ejemplo, inclusive en mi país también, que digamos que somos un poquito todavía más achapados a la antigua, llegó la Semana Santa y paseo para el río, matemos la gallina, o sea, aprovechan ese tiempo que no trabajan para celebrar y se supone que debería ser lo contrario. Saben que creo que eso nunca lo he contado al aire, pero yo era un poquito fanático, no religioso, pero sí un poquito fanático de las cosas de la iglesia. Desde los 3 años de edad. ¿En serio? A mí me tocó crecer en una cuna cristiana evangélica, porque también hay otros tipos de cristianismo. Están los pentecostales, están los evangélicos, los mormones, los católicos, o sea, pero la cantidad de cristianismo es bastante extensa. Entonces yo crecí en una iglesia desde los 3 años de edad hasta toda mi vida estuve involucrado en cosas de la iglesia. Llegué a ser líder bastante activo de la iglesia donde pertenecía. Inclusive le contaba a alguien recientemente de que a mí casi todos los fines de semana me tocaba dar conferencias. ¿Really? Sí, ¿Qué tengo pasó? fotos también. No sé, me caí de la nube. Me caí de la nube que andaba como a 3,000 metros de altura. Se quedó esperando. Para los que son guatemaltecos o más o menos conocedores de los líderes cristianos evangélicos a nivel latinoamericano, yo pertenecí a una iglesia que se llamaba El Shaddai en Guatemala, cuyo pastor era bastante reconocido, se llamaba Harold Caballeros. Él fue, de hecho, él fue mi jefe también, porque trabajé directamente para él cuando trabajé la primera vez en radio. Era una radio cristiana evangélica, pero de música rock, era para jóvenes. Se llamaba Shock. Y él era mi jefe, o sea, él era el dueño de toda la corporación de Radiovisión que tenía radios por todas partes de Guatemala. Y tuve una vida bastante dedicada al cristianismo. Tomé la decisión hace aproximadamente 3 años, o decisión de la cual no me arrepiento de haberlo tomado. Sí, aproximadamente. Pensé que era más. O tal vez un poquito más, tal vez unos 4, no más de 5, porque todavía aquí en Nueva York todavía practiqué un poquito el cristianismo, pero hasta que tomé la decisión y hoy en día me considero agnóstico. No me considero ateo, como dice Andrea, como dicen las malas lenguas por ahí que soy ateo. Que se la enrollen. Ajá, que se les queme y se les haga chicharrón, pero me considero más agnóstico y para los que no saben más o menos qué es el agnosticismo, Andrea lo sabe muy bien, a ella no se lo voy a explicar, ella sabe muy bien qué es, pero el agnosticismo es básicamente nosotros no nos atrevemos a negar la existencia de Dios. Creemos que sí, Dios existe, o por lo menos no negamos su existencia, pero sí aseveramos, o sí, en lo personal yo creo que nuestra mente humana no se ha desarrollado lo suficiente para entender las cosas de Dios o la divinidad de Dios. Ahora, a consecuencia de eso, ¿qué onda, Andrea? Sentí algo en el bolsillo y me saqué, era una moña. ¿Qué tengo acá? Pensé que era un billete. Un billete, ¿verdad? A consecuencia de eso, la razón por la que yo decidí cambiar mi corriente de creencias fue porque lastimosamente dentro de las religiones es donde tú ves la mayor cantidad de injusticias sociales. Hoy en día muchas de las guerras que existen a nivel internacional son consecuencia de una religión. No estoy hablando solo del cristianismo, estoy hablando de diferentes religiones a nivel internacional. La cantidad de religiones que existen es verdaderamente exagerada de religiones, pero también es la misma cantidad de gente mala que hay en el mundo, también es exagerada. Entonces para mí
mí no hay una congruencia. La mayoría de veces, el 90% de personas que yo conozco que practican una religión no son congruentes con lo que creen. Y eso finalmente hace aproximadamente 4 o 5 años me vino a confrontar, me vino a caer como un baño de agua fría encima, que estaba practicando algo que realmente no tenía una base o no tenía algo sólido por lo cual seguirlo practicando. Por eso decidí cambiar mis sistemas de creencias, cosa que me benefició bastante. ¿Tú crees que te ayudó? Me ayudó bastante, me ayudó bastante porque el problema con practicar una ideología, sea cristiano, evangélico, etcétera, es de que te sesga o te mantiene solo adentro. Te limita, exacto, te limita y a tener solo un estilo de vida o a ser solo un tipo de persona. Y socialmente tú tienes que encajar en ese estilo de vida y tú tienes que encajar en muchas cosas. Cosas tan absurdas como desde la forma como te tenés que vestir, la forma como tenés que hablar, la forma si te puedes tatuar o no te puedes tatuar. O sea, son cosas, muchas incongruencias que tú ves dentro de cualquier religión que llegué a un punto en donde dije, no, yo ya no lo puedo tolerar y donde encontré en el agnosticismo una respuesta a lo que yo soy. Porque eso también es y ya estoy hablando mucho, ya te voy a dejar hablar porque yo sé que es tu show. Pero eso es algo que también yo entendí de la vida y es de que todos tenemos esa necesidad de entender qué somos, hacia dónde vamos y en qué creemos. O sea, ¿por qué estamos en donde estamos? Eso es una necesidad que esa divinidad o esa espiritualidad depositó adentro de nuestra existencia y que es el motor que nos levanta todos los días cuando nos levantamos en la mañana. Tienes razón, Charlie. Yo creo que todos tenemos una historia de vida. Yo tengo la mía, Chastiel la suya. Yo quiero escuchar la de Chastiel en minutos. Le voy a decir en resumidas palabras porque ya habló mucho. ¿Por qué te volviste atea, Andrea? ¿Por qué me volví atea? No, resulta que yo crecí también en la iglesia. O sea, tenemos historias similares. Sí, de edad. Tenemos historias similares para que la gente entienda un poquito sobre nosotros. Crecí en la iglesia, toda mi familia es cristiana. Me crié creyendo y soy creyente todavía porque todavía creo en Dios. Pero yo tengo que ser muy honesta. Desde que comencé mi carrera, digamos, en el mundo del entretenimiento y la radio, me alejé. Me alejé porque no podía hacer las dos cosas al tiempo. No vayas a decir que por las malas compañías, porque, no. Porque justo comenzaste con Chats y conmigo. No, para que la gente me entienda. Para que la gente me entienda, por ejemplo, yo iba a la iglesia todos los sábados, que es los sábados cuando nos reunimos, yo cantaba en la iglesia, estaba en el coro de la iglesia, inclusive cantaba solista, aunque no lo crean, y tengo videos y todo de mí cantando un poco más, estaba muchísimo más joven, pero estaba muy metida en las cosas de Dios. No era fanática, pero me gustaba, tenía amigos, entonces es como un grupo de personas que tú te congregas y la pasas bien y comparten y todo eso. Pero en el momento que me enrolé en esta carrera o me empecé a ser locutora y fiestas y aquí y allá, las dos cosas no combinan, especialmente en la iglesia donde yo voy. Entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, los sábados yo iba a la iglesia, pero el viernes venía de trabajar en una discoteca hasta las 4 de la mañana, entonces, ¿qué pasaba? Llegaba yo a la iglesia el sábado 9 de la mañana y durmiendo. Claro. O sea, y no estaba con la disposición. Y me imagino que con cierto remordimiento también, y también por uno culpabilidad. se siente, y ya, por ejemplo, empecé de dejar de participar. Ya no pasaba al frente, pues yo decía, o sea, yo estoy haciendo una cosa y diciendo otra mente, entonces no. Nunca predicaba, pero me gustaba cantar. Entonces empiezas a sentir ese remordimiento y poco a poco te vas alejando y te vas alejando hasta que me me alejé completamente. Sí mando a mi hija los sábados con mis papás porque me gusta que ella aprenda y ya ella cuando esté grande decidirá. Pero por ahora sí la puedo enfocar en que crean Dios, en que crean algo, y que aprende y allá van más niños. Pero sí tengo que admitir de que desde que empecé en este mundo del entretenimiento me alejé porque no se pueden mixtear las dos cosas. O sea, para mí, es como, y por ejemplo en mi iglesia no usan aretes, cositas, entonces yo ya empecé a usar aretes y bueno, tantas, y ya la gente te empieza también a mirar.
como, you know, de cierta u otra manera. Entonces, ustedes saben que, no lo quiero decir, pero muchas veces en la iglesia es donde más te critican. Sí. Entonces, yo ya me sentía rara. Dilo abiertamente, yo te entiendo, hablaba en la mi querida radio, Andrea. decía pendejadas y todo, y ya, pues, ciertas cosas no van con la iglesia. No. Digo, todavía. Entonces, no van con la iglesia. Entonces, uno no puede tampoco ser hipócrita. Sigo creyendo en Dios, respeto todas las religiones, respeto todas las iglesias, creo en Dios, sé en lo que creo y respeto lo que creen los demás. Sí. Y por esa razón es que me alejé. Y sabes que, y ahorita quiero también escuchar la versión de Chats, pero sabes de que también una de las cosas que yo he aprendido es de que tú dices, esto no se mixtea con esto, pero yo creo que cometemos un grave error porque realmente no se trata de mixtear las cosas, sino que simplemente se trata de ser quien tú eres y de afectar el entorno en el que estás. Yo he conocido los mejores líderes creyentes de cualquier religión, sean cristianos, hinduistas o judíos o lo que sea, afectan la comunidad en donde están o donde se desarrollan, sin necesidad de estar yendo a una iglesia. No, inclusive había un fraile católico que decía, predica todo el tiempo y si es posible utiliza las palabras. ¿Qué quiere decir con esto? Que predicar con el ejemplo, con lo que uno hace todos los días. Yo pienso que ese es lo más difícil. Y yo entiendo su razón, o sea, yo la entiendo, pero también hay que entender de que cuando tú asistes a una iglesia, todas las iglesias son diferentes y tienen diferentes normas. Por ejemplo, hasta donde tengo entendido, la católica te deja hacer ciertas cosas, tomar, bailar, no sé qué. Hay iglesias donde no te lo permiten. Claro. No que se lo prohíban, pero pues le enseñan a uno que no está bien esto, aquí, allá, entonces lo que tú creas, whatever. Pero sí se siente uno un poquito hipócrita, ¿me entiendes? Sí. O sea, venir de una o sea... La mayoría de iglesias no te lo prohíben, pero te manipulan para que no lo hagas. Y eso también es otra razón por la cual yo también dejé cierto sistema de creencias, pero sí deberíamos de oír a Chats. Yeah, it kind of sounds like exactly how I came around too, because like certain things didn't make any sense to me, and then just... ¿Cuál es su historia, Chats? Comienza desde el principio, porque ya los dos nos desahogamos, o sea, no nos desahogamos, pero contamos el por qué, creemos o no creemos. Just like Charlie, no. Lo que dijo Charlie. Yeah. So yeah, basically I grew up in the church also with my mom. My mom would always take me to Sunday. I used to go to the church all the time and it was in English. And I used to go to the one in Spanish on Saturday night, and then Sunday I would go to the one in the morning. So I would go every time, every week, and it was cool. I mean, I did learn some things. I used to be what was that? The people wearing white. Monaguillo, los que residen la... Okay. Yeah. Sí. Okay, I used to be one of those. Oh, really? Yeah. ¿Te imaginas? Tiene pinta. Yeah, I don't want to sound disrespectful, but I was forced. Okay. Pero it happens. A uno de niño lo obligan a hacer cosas en la iglesia. Ay, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que hacer esto? Yeah, es normal. Sí. Yeah, exactly. So then during the week, I used to play in a band for another church. Oh. So I used to play for the band, then I used to go on Saturday night, and then I used to go on Sunday. So you were very involved. Yeah, I was very involved. So the thing was, of course I believe in God and I believe in all that other stuff that goes along with it, but like some of the things in the Catholic Church didn't make any sense what the Spanish church was saying. Okay. So I was trying to put both of those together, and I just didn't understand why we were going to this one, or why did this religion believe it this way, and then that religion believe it that way, and then that believe it that way, of the same person. And I didn't understand why some things were the way they were. And I understand exactly what Andrea is saying. I used to go DJ at the club and then I have to go to the next day, to church. But the day before I was playing perreo y hip hop y gente peleando. You remember I used to say I couldn't even play hip hop music anymore because everybody used to fight all the time. Oh. Right. So I was like, you know what? I don't even know what exactly I really believed in at that time, but I do know that I believe in God. But the things that some people were saying in these different churches didn't really make any sense. So eventually I got to the point where Charlie is right now. We're like, yeah, I do believe in God. I just I'm not restricted to a religion. I can't say I'm Catholic. I can't say I'm Christian. I would say I'm more Christian, if anything, but I grew up
Catholic, if that makes any sense. A mí me llama la atención mucho esa dicotomía que existe entre el catolicismo y el cristianismo, porque nunca he entendido por qué el católico dice es que no soy cristiano, pero el evangélico dice no, es que yo no soy católico. Son lo mismo. Exactly. Los dos son lo mismo porque los dos creen en Cristo. Creen en Cristo, pero tienen otras creencias. Sí, pero es diferente. El sistema doctrinal es diferente, pero el punto de creencia es el mismo. Sí, el mismo. Es exactamente el mismo. De hecho, lo que Andrea cree, que si no estoy mal, es Seventh Day Adventist, ajá. Igual, es Cristo. O sea, el sistema... Yo trabajé 7 años para una organización mormona. Yo no era mormón, pero por haber trabajado tantos años con ellos, conocí bastante la religión mormona. Igual, los de las otras religiones los señalaban y decían, es que los mormones no, son cristianos también. Por ahí te mandé, Chats, una canción para que la pongas al final de este segmento. Pero fíjate que eso para mí hasta me incomoda, porque ese es precisamente el problema más serio que enfrenta cualquier religión, que ni siquiera ellos entienden o saben qué es lo que creen. Sabes de que me acuerdo que en una ocasión, cuando yo comencé a trabajar con esta organización mormona, yo tenía temor porque yo en ese entonces era evangélico, cristiano evangélico. Oye, los mormones estudian mucho la Biblia y hacen mucho la obra misionera también. Entonces yo fui con uno de mis líderes religiosos y le dije, mira, fíjate que voy a comenzar en este trabajo y pues me preocupa que me intenten convertir a su religión. Mira qué ignorante era yo. Y entonces me dijo, sí, solo tener cuidado, trata de no meterte mucho en conversaciones y todo, pero a mí en ese entonces, yo siempre lo he contado que de los 18 años hasta los 27, 28 años de edad, yo me volví un amante de la lectura y leía demasiado. Y precisamente el escritorio que me dieron para trabajar dentro del edificio mormón era al lado de donde ellos guardaban todos sus libros. Oh my God. Entonces, para mí era como un Disneylandia de literatura esa onda. Entonces, bueno, la cosa es de que me metí a trabajar con ellos y a veces me surgían dudas. Por ejemplo, dudas tan sencillas como ¿y por qué no toman café? ¿Verdad? Porque ustedes saben que los mormones no toman café. Y cuando yo sentía, ya tenía como alrededor mío como a 7 mormones que además de explicándome, me estaban adoctrinando con respecto al tema del café. Para mí fueron 7 años bien difíciles, pero al final de esos 7 años, cuando yo dejé de trabajar con ellos, aprendí la gran lección de que a donde quiera que tú vas, sea un lugar bueno, un lugar malo, sea un lugar religioso, no religioso, sea un lugar, etcétera, sea el lugar que sea, tú te puedes llevar lo bueno y dejar lo malo. Es tu decisión lo que te llevas. O sea, tú puedes trabajar en medios de comunicación, tú puedes trabajar en la política, inclusive, que es otro lugar que es bastante corrupto. Puedes trabajar en televisión, radio, etcétera, pero tú decidís qué llevas a tu vida y qué no llevas a tu vida. Tienes razón. Tú decidís qué comes y qué no comes todos los días. Sí, porque Charlie, mucha gente nos categoriza a nosotros como que rumberos, borrachos, drogadictos. Yo, gracias a Dios, hasta el momento puedo decir que trabajo en esto, pero no me he convertido en drogadicta, no soy borracha y estoy en el mundo de mucho de eso, pero no me he vuelto eso. Y hay personas, y a veces hay gente que dice, yo sé que Andrea no lo dice así, pero hay gente que señala a los que fuman, que señala a los que toman, y a veces esas personas que fuman y esas personas que toman están haciendo más cosas buenas allá afuera que una persona que no fuma y que una persona que no toma y que una persona que usa la falda larga y que va a la iglesia y que no tiene tatuajes, pero que afuera es tremendo. Hipócrita. ¿Por qué? Porque anda criticando a todo el mundo, anda juzgando, anda chismeando, anda haciendo cosas peores. Tienes razón. Entonces, Oye, hablamos de todo menos de la Semana Santa. Mira, la Semana Santa, yo tengo muy bonitos recuerdos de la Semana Santa. Yo tengo muy buenos recuerdos de la Semana Santa. Yo me acuerdo que en Semana Santa, yo no sé si ustedes comen pescado seco, pero se habita a comer pescado seco. Sí, ¿no? Sí, pescado seco, a una a la iglesia, lo que más me gustaba era ver las películas. Te voy a mandar unas recomendaciones de películas nuevas, de esas que te gustan. No, yo creo que Charlie no justo para Semana Santa, ¿verdad? Yo a Charlie no le recibo recomendaciones
recomendaciones de películas. Me dice que es de Jesús, voy y la pongo con mi hija y sale quién sabe qué vainas por ahí. No, ay, Dios mío. Oye, pero ya, o sea, miren, y un consejo que yo le doy a la gente que practica una religión, yo que no practico una religión, le doy el consejo, no deje la religión que está practicando. Al contrario, estudie más lo que está creyendo, porque, y por eso era que yo le contaba el tema de los mormones. Ahí yo descubrí una gran verdad. Cuando yo me rodeaba de estos mormones que me estaban tratando de adoctrinar, yo me di cuenta que ellos, yo en ese entonces tenía aproximadamente 22 años de edad y yo en toda mi vida, sí, hace muchos años, y yo en toda mi vida no había leído ni siquiera una sola vez la Biblia completa, ni siquiera una sola vez. Y estas personas o los mormones en ese entonces ya habían leído, para ese entonces ya lo habían leído 4 o 5 veces la Biblia. Ajá, ellos entonces, terminan de leerla y vuelven y empiezan. Exacto. Entonces una de mis grandes conclusiones es de que la gente cree cosas que no entiende. Y porque si tú, por ejemplo, si tú eres evangélico, cristiano, católico, mormón, etcétera, etcétera, pero si yo te hago preguntas de la Biblia, tú no las respondes, no las sabes. Entonces, ¿y por qué no las sabes? Porque nunca las has leído. Solo te vas a sentar el domingo a escuchar lo que dice el Señor ahí arriba y nunca te has acercado al libro que supuestamente es la base de tu vida. It's a great book. By the way, it's a great book. And during that time, it's crazy that you say that. During that time, I never read the Bible. When I was young, I never read the Bible. I was like, this doesn't make any sense to me. And then I said, you know what? One day, I'm going to read the Bible. But as I was reading the Bible, I was interpreting it differently than what I've been learning in the church or wherever I've been learning from. And it's like, once you start reading it, you start making your own decisions and you start putting things together on your own instead of, all right, this guy told me I have to believe him because he's in the sky somewhere. I believe God is with us all the time. So it's like hard to believe these guys saying that he's in the sky, un cielo, eventually we'll see him, but I believe he's always with us. Claro. So it's like, even that kind of stuff, it's like, man, I don't know which way to go. Right. Y hay mucha gente que trata de identificarse con personajes de la Biblia. Y sí, hay muchos personajes con los que te puedes identificar, pero realmente a mí el que más me ha impactado ni siquiera aparece en la Biblia, que se llama Martín Lutero, que fue el reformador de todo el tema del cristianismo. Yo les recomiendo mucho que vean, inclusive hay películas en YouTube gratuitas acerca de Martín Lutero, porque Martín Lutero fue la primera persona en poner a los religiosos en su lugar, de que después de la muerte y resurrección de Jesucristo comenzó todo este tema de las religiones, cada quien se fue por su lado, cada quien hizo una religión que se acomodara a su sistema de vida, hasta que vino Lutero y dijo, no, eso no es así, o sea, ¿cómo es posible que van a estar pidiendo dinero por milagros? ¿O cómo es posible que, o sea, tantas injusticias que estaban sucediendo por culpa de la religión, que este fue el primero en tener el valor de decir lo que están haciendo está mal? Y a partir de Martín Lutero, en el año de 1500 algo, comienza la Reforma, y ahí es donde comienza a mi criterio, la mejor etapa que ha vivido una iglesia o una religión. Oye, es un tema bien complejo y yo sé que mucha gente puede ser que esté de acuerdo, que no esté de acuerdo, pero al final del día yo digo que lo más importante es en lo que usted cree, como usted se sienta bien, no deje que nadie le diga, simplemente crean lo que usted quiera, y si usted se siente bien y lo llena, qué bueno por eso, y respetar siempre, la opinión de Charlie, lo que piensa Chad, lo que piensa Andrea, porque lo que piensan ellos no es lo mismo que yo pienso, pero hay que respetar. Yo siempre he dicho, a mí me invitan a una iglesia y yo voy con respeto, tal vez no es la misma que en la que yo creo, la que yo voy, pero hay que respetar, igual Dios es uno solo. Así es. Y punto. Y esperamos que usted trate esta Semana Santa de hacer las cosas bien, tal vez no la celebramos como se celebraba antes, pero tratar de, al menos guardar un poquito de respeto. Hay gente que no respeta y ya cosas así, yo me quedo callada y no opino. Pero yo difiero un poquito contigo. Yo sé que ya nos tenemos que ir porque yo pienso que no se trata de guardar respeto una semana. Se trata de... Siempre, no. Pero yo digo, por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, el viernes, yo sé que hay que guardar respeto todos los días, pero por ejemplo, Viernes Santo, un poquito, tratar de al menos de recordar. Pero es que así es lo como mismo. Recuerdas que hoy es el Día de la Madre y tiene que ir a comprarle un regalo a su mamá, lo mismo. Yo sé que uno tiene que respetar todos los días. También difiero contigo. Yo pienso que la mamá es algo que tienes que querer siempre,
todos los días, no un solo día al año. I understand that, pero la gente coge la Semana Santa de farra. Yo vine aquí a pelear, Andrea, no estoy de acuerdo contigo. Lárguese, desgraciado. She's ready. I'm ready. Yeah, I feel better. Oigan, mis amores, ustedes que están en sintonía, gracias por escuchar. Por aquí me dijeron que qué rico el pescado seco. Sí, qué rico la comida. Coman pescado, no coman carne. Desintoxíquese. Yo sí como carne. Yeah, yo sí el viernes como no se come carnes. Viernes But Santo. why? I want to know why. I don't understand that. Yo no entiendo, no, y menos alguien que no es católica. Yo sé que eso es un rollo que hace la religión católica, con todo respeto, y si lo hacen, qué buena onda. Pero tú ni siquiera, o sea, tú no viste todo lo que dije yo acá, Andrea. O sea, hay que Dios mío, no, vámonos, pues ya está, ya me sacó la piedra. No respetan ni a la madre, váyase de acá. Oiga.